Tengan todos un excelente día. Have a nice day, everybody. De nuevo, retomando clases con Mr. Heads. Clases de inglés con Mr. Heads. Les comento que la clase pasada practicamos the plurals, los plurales. Habíamos dicho que en inglés es algo diferente a la hora de hablar de uno o más objetos o cosas en inglés. En español sabemos que es muy sencillo pluralizar, en inglés es totalmente diferente. De todas maneras, si quieren hacer una práctica, les invito a ver mi video tutorial. El día de hoy vamos a practicar a very interesting topic, ¿ok? Un tópico muy interesante y que es un poco complejo debido a que tenemos que ver varios aspectos y es el pasado simple, the simple past, ¿ok? Simple past. Dice que es simple, pero no es tan simple. ¿Por qué? Pues porque tenemos una situación aquí. We have a special situation. Resulta que en simple past tenemos los verbos irregulares, irregular verbs, y tenemos los verbos regulares, regular verbs, irregular and regular verbs. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? ¿Cuál es la diferencia between these two? Entre estos dos. La diferencia es muy sencilla. Como el mismo nombre lo dice, irregular, tiene una conjugación irregular al momento de pasar de presente a pasado y así sucesivamente. Sobre todo en pasado se ve esto. For example, we say cero estar en español. Todo el mundo sabe ese verbo. Y si no lo saben, pues acá se los dejo, que es be. Este es el verbo, la forma básica de ser o estar en español. Esto quiere decir ser o quiere decir estar. Pero sabemos muy bien que yo no puedo decir I be, you be, he, she, it be, we be. No. Tenemos este verbo en presente, se configura de tres diferentes maneras. Yo digo I am, yo soy, yo estoy, ¿cierto? I am. You are, usted o ustedes son, ¿cierto? We are, nosotros somos, they are, ellos son, ¿cierto? El mismo are. Y decimos he is, she is, it is, ¿cierto? Él es o él está, ella es o ella está, eso es o eso está. Y decimos is. Esta es la configuración de verb to be solo en presente simple. Simple present, ¿cierto? Solo en presente simple. ¿Qué pasa cuando queremos escribir be en pasado? Be en pasado es de esta manera. Was, I was, yo estuve o yo fui, ¿cierto? I was a student, yo fui un estudiante. I was a student of the university. Si quiero hacer un ejemplo, I was a student. You were, usted fue. You were. Mire que es parecido como la pregunta where, ¿cierto? Pero la pronunciación es algo diferente. Este es were, como que se cierra la pronunciación al final, were, y el otro es where, como más amplia. Este es usted o ustedes fueron, usted estuvo, o usted fue, ustedes fueron, ustedes estuvieron, ¿cierto? Pasado. También se usa were para nosotros, we were lost. Nosotros estuvimos perdidos, ¿cierto? He, she, it, was, ¿cierto? Él, es, ella o eso, fue o estuvo, ¿cierto? Este es el pasado. Y hay otra conjugación que es muy importante que la vayan aprendiendo, que la vamos a trabajar más adelante, que es been. Es sido o estado. Este been se usa para los tiempos perfectos en inglés, que luego los vamos a practicar, pero para que lo tengan en cuenta. Los irregular verbs tienen estas tres conjugaciones: en presente, pasado y participio pasado, ¿ok? ¿Qué pasa con los verbos regulares? Muy sencillo.
Como el mismo nombre lo dice, regular, mantiene como algo, la conjugación es muy similar de presente a pasado, el cambio no es mucho. Y viendo este verbo be, tiene muchísimos cambios. Hay otros ejemplos de verbos irregulares, hay muchísimos. Incluso hay una lista que es bueno que la vayan practicando. Luego se las dejo en la descripción del video, se las voy a dejar para que la practiquen. Regular verbs. Un ejemplo de regular verbs. Digamos el verbo dance. Tengo el alma en pedazos, ¿cierto? Bailar. Dance. Si vamos a escribir este verbo en tercera persona, sabemos que lleva una S al final, dependiendo si vamos a usar third person, he, she o it, ¿cierto? He dances, she dances, en fin. En pasado es así, de esta manera. Danced. Solamente lleva una D al final. Y los verbos regulares también llevan su participio pasado como los irregulares, pero simplemente es el mismo verbo en pasado. ¿Sí? Entonces, presente, present, yes, present simple, simple past, past participle, past participle. Esa es la diferencia de estos dos verbos. Ahora bien, vamos a enfocarnos en los verbos regulares en esta clase, porque los irregulares, you have to memorize them, se los tienen que aprender de memoria. Siquiera la lista de los más importantes, que es la que ya nuevamente les dije que se los iba a dejar ahí en la descripción, ¿ok? Now, we are going to continue with the irregular verbs. Vamos a ver unas reglas que son muy importantes a la hora de escribir los verbos regulares en pasado, en afirmativo, ¿ok? Tengan en cuenta esto, affirmative, porque esto se va a basar la clase de hoy. Affirmative, cuando estamos hablando en oraciones que son afirmativas, ¿ok? Digamos que tenemos un verbo regular, yes, we have a regular verb, y este regular verb termina en I, finishes in I, termina en E. Ejemplo, like, you know, Facebook, yeah, like. Gustar o preferir, bueno, dependiendo pues la interpretación, este termina en E. Si yo quiero formar una oración en pasado simple, viendo que like es un verbo regular, simplemente lo que tenemos que decir al final es agregarle una D. Todos los verbos que terminen en E se le agregan D al final. That's it. Obviamente que estén dentro del grupo de los verbos regulares. Y nuevamente, ¿cómo diferenciamos? We have to make the difference, memorize them. Los irregulares, memory, ¿ok? Bueno, un ejemplo, Mariana liked chocolate when she was a child, ¿sí? Mariana le gustaba el chocolate cuando era una niña, ¿cierto? Hagamos el ejemplo acá. Mariana liked chocolate. Vamos a decir simplemente que le gustaba mucho el chocolate. Este quiere decir que le gustaba mucho. Bueno, esta es una excepción. Otra excepción es cuando tenemos verbos que tienen una sola sílaba y esos verbos que tienen una sola sílaba terminan en consonant, vowel, consonant, consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, chat, o sea, chatear, textear, ¿cierto? Chat es un verbo regular verb, termina en consonante, vocal, consonante. Cuando tenemos un caso de estos verbos y queremos usarlo en pasado, este verbo se le tiene que duplicar, double, las consonantes, se le duplica la última consonante. Y se le agrega ed. ¿Ok? ¿Cómo sería esto entonces? Chat pasaría a esta transformación. Chat, double
the last consonant y se le agrega ed. Shut it, pasado, se duplica the last consonant en ed, se le agrega ed al final. One example, I shot it with Julia all night. No, digamos last night. Toda la noche. Bueno, anoche, más bien, para ser un poco más específicos. I chatted with Julia last night, ¿cierto? Nuevamente le reitero que estos son oraciones afirmativas con verbos regulares en pasado simple, ¿ok? Ok. Acá hay una variación de esta regla, porque estamos hablando que esto era con una sola sílaba. Pero ¿qué pasa si hay verbos regulares que tienen 2 or more syllables? Si tienen 2 o más sílabas, pasan esta situación. Obviamente que terminen en consonante, vocal, consonante. Un ejemplo. Omits. ¿Sí? Claro que este creo que es con doble M. Omits. Bueno, este tiene 2 sílabas. Omits, ¿cierto? Termina en consonante, vocal, consonante, pero hay una situación, a very important situation, que es cuando la acentuación que en inglés se llama stress, cuando el stress, no es el, bueno, eso también en inglés significa cuando vos tenés mucho dolor de cabeza, ¿cierto? Stress, a lot of stress, right? Pero en este caso, cuando estamos hablando de pronunciación, el stress es la fuerza mayor al pronunciar, o sea, la acentuación de las sílabas. Si el stress va al final, como aquí, ¿cómo se dan cuenta ustedes? Primero, si ustedes obviamente buscan en un diccionario, como los que les he dicho, Word Reference, o inclusive en Google Translator, como para usarlo para comprobar este tipo de pronunciaciones es válido, ustedes ponen esa palabra y la palabra les va a sonar omits, ¿cierto? Omits. ¿Dónde tiene la fuerza? Porque acá no es al principio, no es en la primera frase, porque en la primera sílaba, perdón, porque si no diría omits, pero no es omits, es omits. Si tiene el estrés al final, at the end, ¿cierto? Al final, decimos que se cumple esta regla. O sea, que tenemos que duplicar la última consonante, en este caso la T, y agregamos ed. Entonces, nuevamente, si tenemos un verbo que tiene 2 o más sílabas, por ejemplo como este, y ese verbo que tiene 2 o más sílabas termina en consonante, vocal, consonante, como en este caso, y el estrés, o sea, la fuerza en la pronunciación, de power, right? In the pronunciation, the power, está al final, como en este caso, omits, ¿cierto? Se aplicaría esta, o sea, duplicar la última consonante y agregar ed en pasado simple, ¿sí? Verbos regulares, regular verbs, simple past. Obviamente, afirmativo, right? Omitted. Y obviamente, pues este sabemos que es omitir. Carlos omitted paperwork. Y este. ¿Qué significa esto? Que Carlos omitió la papelería, el trabajo, la documentación, la llena de papeles el día de ayer, sea en el trabajo, como haya sido, ¿sí? Ok. Hay un ejemplo acá, que es una palabra que es muy usada, que es happen, para que ustedes vean la diferencia. ¿Qué pasa con happen? Happen significa pasar, ¿cierto? Happen termina en consonante, vocal, consonante. Tiene 2 sílabas, 2 syllables. Happen, ¿cierto? Consonant, vowel, consonant. O sea, este verbo aplica prácticamente en esta categoría.
¿Cuál es la única diferencia? The only difference is this one. Happen. ¿Dónde está la acentuación? ¿Dónde está el stress? Where is the power? Happen. Al inicio, ¿cierto? Happen. Este es un verbo regular también. Happen. En este caso no se duplica la última consonante. ¿Por qué? Porque la acentuación está al inicio, no está al final, como está aquí. ¿Ok? Happen. Bueno. Otra regla, bueno, esto sí lo voy a poner por aquí. Hay otra regla que es otra excepción de esta regla de aquí, ¿cierto? Entonces, number one, number two, exception, exception. ¿Ok? La excepción es muy fácil. Si los verbos terminan en X, o terminan en Y, o terminan en W también, si no estoy mal. Así. Bueno, hubiera sido al contrario, pero está la misma. W, X o Y, ¿sí? Ya sabemos X, the pronunciation X, Y, W. Si terminan verbos de esta manera, por ejemplo, fix. Fix termina en X, fix, ¿cierto? Otro verbo que termina en Y, a ver, play. Termina en Y. Uno que termina en W. Digamos, bow. Bow. Fix, reparar, arreglar. Play, jugar, reproducir, cuando es música. Bow es esta acción. Lo que hacen los japoneses o algunas otras culturas, ¿cierto? Que es la de inclinarse, mostrar respeto, ¿cierto? Estos tres verbos son regulares y hay una característica. Consonant, vowel, consonant. Consonant, vowel, consonant. Consonant, vowel, consonant. Pero ¿qué pasa? Si terminan en X o en Y o en W, no se aplica esta regla. Simplemente agregamos ed al final. ¿Sí? Simplemente hacemos la adición de ed al final and that's it. Yep. Fix, played, bowed. Y listo. Esta es una excepción, esta es otra excepción de esta regla. Ok, les continúo. Ya habíamos hablado de que regular verbs en affirmative simple past presentan unas reglas de escritura, ¿cierto? Vamos con otra. Cuando tenemos verbos que terminan en Y, ¿cierto? O la Y. Por ejemplo, decimos por ejemplo study. Study es un regular verb, ¿sí? Es un verbo regular. Si lo vamos a escribir en pasado, tenemos que cambiar, ¿cierto? Decimos que cambiamos, we change Y for I-E-D, por I-E-D. Entonces en pasado sería así muy fácil. Entonces mira, lo que tenemos que omitir es esta parte. Cambiamos Y por I-E-D. Esto sucede cuando el verbo termina en Y, pero antes está intercedido una consonante. Voy a poner acá. Cuando antes hay una consonante de Y, se cambia Y por I-E-D. Pero esto tiene otra forma. Si antes hay una vocal, decimos que before there is a vowel, no se hace nada. Por ejemplo, el caso de play, que fue uno de los verbos de la otra excepción. O sea,
Esto podríamos tomarlo como consonante vocal consonante, pero generalmente, miren, en este ejemplo el verbo termina en Y, pero tiene una consonante before, tiene una consonante antes. Acá no tiene consonante, acá lo que tiene es una vocal. En este caso simplemente lo que hacemos es agregar ed. And that's it. Okay. Y finalmente, for the rest of the verbs, para los resto de los verbos, ¿sí? For the rest of the verbs, simplemente lo que hacemos es agregarle ed al final. ¿Cuáles son el resto de los verbos? Los que no pertenecen a ninguna de estas categorías, ni las anteriormente mencionadas, que terminan en consonant, vowel, consonant. Si no pertenecen a ninguna de esas categorías, simplemente lo que tenemos que hacer es agregarle ed al final, obviamente teniendo en cuenta que sean regulares, ¿no? Por ejemplo, watch. Watch. Consonant, vowel, consonant, ¿termina en consonante vocal consonante? No. Tiene una sola sílaba y consonante vocal consonante, termina en y, tampoco. No hace parte de las excepciones, simplemente agregamos ed al final. Otro ejemplo. Kiss. Kiss. Termina en Y, termina en E, termina en consonante vocal consonante, casi por una sola letra, pero acá no. Simplemente agregamos ed al final. Y con eso hacemos la escritura del verbo regular en afirmativo en pasado, and that's it, no more. Esto sucede cuando estamos hablando de verbos regulares en pasado cuando es afirmativo, ¿sí? Porque cuando es negativo, van a verlo en la próxima sesión, ¿ok? Bye bye.